Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Para los que están acompañándonos acá desde las 8 de la mañana, pues, nuevamente agradecerles por estar y quedarse en este espacio. Estamos en el marco del proyecto que lidera el Ministerio de Educación con la Dirección de Fomento y la institución universitaria Pascual Bravo, que queda en la ciudad de Medellín. La institución Pascual Bravo es una institución de educación superior acreditada que durante estos 2 años, 2024-2025, y esta culminación que está realizando, ha liderado el acompañamiento al Ministerio de Educación en el proyecto que hace anualmente sobre el fortalecimiento al aseguramiento de la calidad en la educación superior. Como les comentaba en las sesiones pasadas, nosotros estamos trabajando con ustedes en el marco de la línea 1 y la línea 4. La línea 1, en la que estamos en este momento, hace cuenta del fortalecimiento a los sistemas de información para el aseguramiento de la calidad o para estos sistemas que apoyan el aseguramiento y la gestión de la calidad al interior de las instituciones. Y en relación con eso, pues el año pasado hicimos todo un diagnóstico y construimos un plan de fortalecimiento. En ese plan se identificaron cuáles eran esas brechas y cuáles eran esas acciones que era necesario fortalecer. Este proyecto terminó finalmente el año pasado. Durante este mes, la institución y el ministerio decidieron darle continuidad para poder realizar estos espacios de difusión de algunos temas importantes. Por eso, digamos, compartimos el primero el viernes pasado y el día de hoy hacemos el segundo, sobre todo enmarcado en una de las grandes debilidades que se encontraron en el diagnóstico realizado y también con base en muchas de las acciones que ustedes en su plan de fortalecimiento dijeron vamos a realizar. En ese sentido, tenemos hoy dos invitados especiales que pues hemos conocido que son personas que vienen trabajando en el proceso, son personas invitadas que de forma, pues, digamos, muy colaborativa, vienen a compartirnos su experiencia, compartirnos su conocimiento y que, pues, en este camino donde uno va conociendo personas, se dando cuenta de aquellas que tienen como esa luz que va resaltando en estos procesos. Entonces, hoy nos acompañan, que yo creo que ya están aquí conectados, yo los vi ahorita. No sé si me prenden la cámara, Caterine y Daniel, que yo los vi ahora. Por acá estamos, buenos días. Hola, Caterine, ¿cómo estás? Daniel también lo vi por ahí. Buenos Bueno, días para todos. Caterine, gracias y a Daniel aquí conociéndonos. Caterine Sandí está en San José de Costa Rica. Ella la conocí también porque en su momento con otro gran amigo que nos compartió su información, Jefferson, estuvieron haciendo el máster en análisis y visualización de datos masivos. Caterina en este momento está trabajando, es investigadora como análisis de datos orientada a educación superior, mercado laboral, y actualmente pues está como investigadora en CONARE en el Observatorio Laboral de Profesionales de Holanda. Entonces ahora te doy la palabra, Caterina, como para que termines de presentarte. Y también nos acompaña Daniel, que es compañero pues de trabajo y de muchos proyectos. Daniel Fernando Burgos trabaja de Caterine, por supuesto. Daniel Fernando Burgos está aquí en Colombia, es ingeniero de sistemas, es máster en análisis y visualización de datos masivos, también de la misma institución de UNIR. Tiene muchos años, 10 años de experiencia en análisis de datos, orientado al business intelligence en el sector de distribución, y digamos entre ellos van a trabajar este espacio
que es con ese gran tema que hemos definido que es importante trabajarlo en las instituciones de educación superior, que es la gobernanza de datos, que lo identificamos como debilidad. Entonces, Caterine y Daniel, bienvenidos. Agradecerles a ustedes este espacio, el regalarnos el tiempo. Ustedes nos van a contar un poquito de ustedes, sus datos, para que pronto las instituciones que quieran conversar con ustedes lo hagan. Y muchísimas gracias. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y los dejo pues ya a ustedes acá en la reunión. Gracias. Listo, Caterina y Daniel. Entonces, si se presentan. Claudia, buenos días. Nosotros dentro de la exposición vamos a hacer la presentación de cada uno, entonces. Bueno, perfecto. Dale. Gracias. Muy buenos días para todos. Quiero comenzar a nombre de Caterina y a nombre mío, dándole las gracias al Ministerio de Educación Nacional y a la institución universitaria Pascual Bravo por permitirnos estar acá compartiendo nuestras experiencias, nuestro conocimiento y poder ofrecerles una guía metodológica y una guía académica para poder enfrentar los desafíos que se nos están presentando actualmente en muchísimas de las instituciones de educación superior que tenemos en Colombia. Bueno, como les mencionaba Claudia, mi nombre es Catherine Sandiaraya, yo soy estadística y máster en análisis y visualización de datos masivos y desde Costa Rica trabajo como investigadora en el Consejo Nacional de Rectores, que es el ente que regula las universidades estatales. Específicamente trabajo en el Observatorio Laboral de Profesiones. Ya tengo más de 8 años trabajando en la parte de temas relacionados con educación superior, políticas públicas, desarrollando también sistemas de información y estudios que se orientan más a la parte de decisiones estratégicas. Y realmente si algo he aprendido en todo este proceso es que los datos por sí solos no garantizan la calidad. Y definitivamente sin reglas claras sobre quién define, valida, protege e integra la información, cualquier sistema se vuelve vulnerable. Y por eso es que estamos acá nosotros para conversar acerca de esto. Entonces, cuando vamos a hablar de gobernanza, necesito que recordemos que vamos a hablar de confianza institucional y de coherencia entre lo que se reporta y lo que realmente ocurre. Entonces, esa experiencia práctica es lo que hoy queremos compartir con ustedes. Muy buenos días de nuevo. Me presento formalmente. Soy Daniel Fernando Burgos, soy ingeniero de sistemas. Como lo comentaba Claudia, tengo el máster en análisis y visualización de datos masivos de la UNIR en España. Cuento con más de 10 años de experiencia laboral como analista de datos orientado al Business Intelligence en el área del consumo masivo y en las industrias de bebidas alcohólicas. Me dedico a la analítica estratégica, integración de datos, soporte a la toma de decisiones basados en los datos. Actualmente me encuentro trabajando en una compañía llamada Central Cervecera, donde estamos ejerciendo el cargo de analistas de datos y desde la experiencia en el área comercial quiero venir a exponerles a ustedes sobre la importancia de la calidad de los datos, porque estos nos van a permitir tomar decisiones inteligentes, no solo académicas, también financieras y comerciales. Antes de iniciar con la exposición como tal, queremos compartir con ustedes un video sobre la importancia de los datos. Entonces, vamos a ver si está por aquí. Ay, un momento. Por favor. Un momento. Para compartirles el audio. Bien.
Mi nombre es Henry Cancelado Franco, soy investigador asociado de la Escuela Superior de Guerra. Hoy en día, y para entrar un poco en tema, hoy en día pensamos un poco en el poder de la información y ciertamente el mundo se ha enfocado a ese poder de la información como tal. Pero resulta que la información sola, simple, sin una especie de procesamiento, sin una especie de análisis de dicha cantidad de datos, pues no es otra cosa diferente a una gran cantidad de números, de conceptos, de estadísticas, de actores, de procesos que nos encontramos todos los días, no solo en los medios de comunicación convencionales, como puede ser la televisión, la radio, sino también en otros medios de comunicación, como ya pues es el internet, al cual accedemos abiertamente y sin ningún problema. El éxito de esa información radica en poderla convertir en conocimiento, conocimiento que se da a partir de un procesamiento de todos estos datos de los que ya hemos hablado, que aparecen constantemente en nuestra vida diaria, y las convertimos en conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? Que el conocimiento precisamente de lo que nos va a servir para decidir, para hablar, para tomar algún curso de acción frente a alguna problemática. Para los estados esto es importante y ahí es donde aparece la inteligencia con una visión estratégica muy amplia de lo que es el mundo interdependiente hoy en día, ese mundo que encontramos en las redes y que se conecta cada vez más y que nos llega cotidianamente hasta nuestros escritorios, hasta nuestros teléfonos móviles. Pero los estados tienen que responder precisamente a las acciones en el sistema internacional, tienen que responder con una serie de políticas, medidas, planes, acciones específicos. En ese sentido, entonces, la inteligencia aparece como la herramienta estratégica que les va a permitir tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, la inteligencia, pues, maneja sus acciones contingentes. La inteligencia precisamente toma de esa información diaria, está constantemente monitoreando, siguiendo, vigilando, analizando todo lo que ocurre alrededor en el sistema internacional, desde lo local hasta lo global, los actores estatales, los actores no estatales, los actores económicos, financieros. Ese conjunto de actores, ese conjunto de procesos que analizamos, que vemos, que percibimos en el sistema internacional, que toma la inteligencia en lo cotidiano, en lo diario, en lo real, lo volvemos información, lo cogemos como información, lo volvemos conocimiento, llega a los decisores de alto nivel y ahí es donde un Estado, un gobierno puede tomar sus mejores decisiones para mantenerse vigente en el sistema internacional. Ahora bien, con el video queríamos enfatizar la importancia del uso de la información, pero no quedarnos solamente con el dato, sino, de nuevo, darle esa herramienta de conocimiento para poder aplicarlo y, como nosotros decimos siempre, basar las decisiones en datos, que es lo más importante. Entonces, permítanme primero contarles una historia. Nosotros teníamos la Universidad Horizon. Esta es una institución totalmente consolidada, tenía programas acreditados, tenía un crecimiento sostenido y un SIAC formalmente documentado. Sin embargo, teníamos múltiples sistemas activos. Teníamos la parte académica, financiera, el talento humano, investigación, teníamos relacionado con la parte de seguimiento de personas graduadas. Todos funcionaban y generaban información, pero teníamos un problema. El problema no era la falta de datos, sino que las áreas no estaban dialogando entre sí. Entonces, cada área estaba manejando sus propios archivos, sus propias versiones y sus reportes. Todas estaban funcionando como islas separadas. Y entonces empezamos a tener pequeñas diferencias. Teníamos que el indicador de deserción no coincide entre las áreas. La matrícula, según los sistemas, varía dependiendo a quién le consulte. El indicador cambia dependiendo de quién lo calcule. Y no era nada grave, eso era lo que se pensaba. Sin embargo, el problema era que era consistente. Cuando llega el informe de acreditación, el equipo pasa unas semanas consolidando cifras. Y ya en una reunión estratégica, el rector les pregunta, ¿cuál es la cifra oficial? Porque tenemos datos, tenemos reportes, pero no hay una única versión gobernada de la verdad del dato de deserción. Entonces, en este punto, la Universidad Horizon no tenía un problema tecnológico, tenía un problema estructural. ¿Eso les suena familiar?
porque si esta historia les está generando alguna inquietud, probablemente no es un caso aislado. Y ahí veo los likes en el chat, entonces ya veo que es algo en que estaremos en conjunto. Bueno, lo interesante de la historia que nos acaba de contar Catherine de la Universidad de Horizon es que, evidentemente, como lo acabamos de ver, no es un caso aislado. Ese es un patrón que se nos está repitiendo en múltiples instituciones, llámense en universidades, llámense en compañías comerciales, productoras, etc. Sin embargo, hemos encontrado algunas cosas en común. Lo primero es una baja interoperabilidad entre los sistemas de información. ¿Qué sucede? En una organización no suele haber una única fuente de información. Podemos tener información de facturación, información de proveedores, datos maestros de clientes, podemos tener datos también sobre la gestión de la industria como tal. Y es un reto poder integrar toda esa información para que los sistemas puedan fluir de una manera efectiva. El segundo punto en común que tenemos es la manualidad, lo que nosotros coloquialmente llamamos los procesos manométricos. El problema no está en hacer cosas manuales porque evidentemente a veces vamos a necesitar procesar información de una forma muy específica. El problema lo tenemos es cuando la manualidad se nos convierte en la norma para poder hacer una interoperabilidad entre sistemas de información. Otro punto que tenemos en común es la falta de responsables claros. ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo el dueño del dato que la persona que procesa el dato. Entonces, si nosotros no tenemos un dueño como tal del dato, pues la propiedad va a pasar a ser de todos, y cuando todos somos los dueños del dato, pues ninguno va a ser el auténtico dueño de la información. Entonces, esos tres puntos nos llevan a un cuarto punto que es muy común en las organizaciones actualmente, y es una gobernanza de datos institucional débil. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos los datos, tenemos los sistemas de información y tenemos reportes. ¿Cuál es el problema? Como no tenemos los datos gobernados, no tenemos una interoperabilidad, no tenemos procesos estandarizados, podemos tener problemas con la duplicidad de la información, y si tenemos este tipo de problemas no podemos confiar en la precisión del dato que estamos calculando. ¿Qué es lo que pasa? Últimamente se ha puesto muy de moda el tema de la gobernanza del dato, tanto en instituciones educativas como en organizaciones comerciales, pero esto no puede ser una moda. De hecho, eso es un componente estructural que nos permite un aseguramiento de la calidad. Si tenemos una calidad de datos, podemos tener calidad en nuestros procesos. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero hacer una pausa para que ustedes se pregunten internamente si estos desafíos están resonando con su institución. ¿Tienen multiplicidad de sistemas? ¿Tienen consolidados manuales? ¿Tienen alguna dificultad para definir una cifra oficial, para definir un indicador como tal? Dentro de la institución, ¿tienen responsables claros de cada indicador, de quién es la persona que maneja el dato, quién es el que la calcula, quién es el que lo almacena? Que más adelante Daniel y yo les explicaremos también la importancia de la seguridad del dato. También tienen algunos indicadores que no coinciden. No les voy a preguntar si esto es grave o no. Les voy a decir, es familiar, porque muchas veces estos desafíos no se viven como crisis, sino como costumbre. Los normalizamos. Bueno, nos solicitaron el indicador de tasa de matrícula y se lo voy a consultar a financiero, pero luego voy a la parte académica y no coincide. Entonces, a veces normalizamos ese tipo de problemas que al final son problemas estructurales. Y justamente ahí es donde la gobernanza del dato se vuelve relevante. No en el caos evidente, sino en esas pequeñas fricciones que repetidamente, ¿qué van a hacer? Erosionar la eficiencia y la confianza que van a tener para nuestra institución. Entonces, guardémonos esa respuesta y al final vamos a volver con esa pregunta, pero ya con más herramientas concretas de las que nosotros les vamos a contar. Entonces, logramos identificar que el principal problema que tenemos en las organizaciones es un error de enfoque. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos un problema con la información, usualmente la primera solución que se nos viene a la cabeza es: necesito un nuevo sistema.
necesito un nuevo software. La tecnología es necesaria porque nos va a permitir procesar la información. El verdadero problema radica en que por sí solo un sistema no me va a resolver un desafío estructural. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, hacemos un desarrollo, montamos un nuevo sistema para procesar algún tipo de información, damos capacitación a los equipos involucrados y al comienzo todo parece que está mejorando. Pero en algún punto nos vamos a dar cuenta que por ahí vamos a tener otra vez algunos Excel que están haciendo un procesamiento paralelo, vamos a encontrar otra vez que hay indicadores en donde tenemos diferencias entre departamentos para poder saber cuál es el verdadero método para calcularlo y vuelven y nos aparecen los problemas que teníamos antes. Por ejemplo, ¿cuál es la cifra oficial? ¿A qué departamento le creo? Entonces, el verdadero desafío en estos momentos no es tecnológico, es más institucional y de gobernanza. Un sistema puede almacenar información y la puede procesar, pero el sistema no nos puede definir exactamente quién es el responsable del dato, quién hace las validaciones o sencillamente quién hace el procesamiento. Eso es un tema netamente institucional. Cada organización debe tener la responsabilidad de hacer la definición de este tipo de criterios. ¿Qué es lo que pasa? La tecnología per se es un vehículo, pero la finalidad la podemos llevar al cabo por medio de la gobernanza de datos. Ahora, entonces, después de ya todo lo que hemos conversado, vale la pena responder qué es realmente gobernanza del dato, porque muchas veces siempre vamos a asociar tal vez a herramientas y vamos a pensar en dashboards, vamos a pensar también en plataformas, sistemas de información o data warehouse que tengan toda la información almacenada. Pero realmente eso hace referencia a herramientas y no a gobernanza como tal. ¿Por qué? Porque la gobernanza es la estructura que define cómo se toman esas decisiones alrededor de la información que tenemos dentro de nuestra institución. Es saber realmente quién define un indicador, quién aprueba su metodología, quién valida su calidad y sobre todo quién responde si hay inconsistencias. Entonces, acá con gobernanza vamos a pensar en implicar roles formales, procesos que tienen que estar documentados desde la definición del indicador hasta la publicación. Tenemos que tener políticas claras de acceso y uso de los datos, no solamente para dar información al rector, sino también para nosotros como institución mostrarnos transparentes en el proceso que tenemos. Entonces, acá vamos a ver, no vamos a depender de la memoria de una persona como, ay, bueno, en mi institución pasaba que al inicio pedían la tasa de matrícula y nos daban en un post-it tal vez, la tasa de matrícula es de tanto. No sabíamos, por ejemplo, en la parte de seguridad, si estaba escrito en lápiz y alguien lo podía modificar, si se perdía el papel que pasaba, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones son reglas que deberían de estar totalmente claras. También gobernanza significa reconocer que no toda la información puede circular libremente, entonces debemos tener claridad sobre los datos que sean estratégicos, cuáles son sensibles, por ejemplo, y cómo se protegen. Entonces, ese liderazgo institucional tiene que ser aplicado al dato y es la capacidad de la institución para establecer su versión oficial de la verdad con reglas claras, responsabilidades totalmente definidas. Porque necesitamos recordar que cuando esa estructura existe, la tecnología se convierte en aliada, ¿verdad? No solamente cuando hay desorden y queremos la tecnología. Y acá es importante porque tenemos mucha la parte de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, bajo ese contexto, la gobernanza del dato no es un requisito técnico, sino es una condición para la coherencia, la confianza y la sostenibilidad institucional. Bueno, muchachos, en este punto yo les quiero preguntar algo, y es algo para que lo interioricemos. Nosotros tenemos definido claramente quién es el responsable de cada indicador del SIAC. La pregunta no es quién lo calcula, quién lo actualiza o quién lo procesa. La pregunta es quién se encarga de definirlo oficialmente. ¿Quién es el encargado de establecer la fórmula, los criterios de cálculo, las fechas de corte y el que puede autorizar los cambios?
Si nosotros después de esa pregunta estamos dudando, tenemos una oportunidad de mejora bastante fuerte con el tema de la gobernanza de los datos. ¿Qué es lo que pasa? Muchísimas veces podemos tener un equipo técnico, llámese sistema, llámese financiera, y ellos son quienes pueden consultar la información y a su manera la procesan. Pero esos operadores técnicos no necesariamente son los dueños del dato o de la gobernanza sobre ese dato. Si un dato no tiene una figura que sea claramente responsable, el indicador puede quedar expuesto a múltiples interpretaciones y podemos llegar a tener incluso versiones paralelas. Les voy a contar una historia. En una compañía comercial es muy normal que nosotros hagamos una venta y establezcamos planes de rebate con los clientes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Si la tienda Pepito Pérez me compra 10 cajas de un artículo, yo le voy a dar como obsequio una caja más. Si yo voy y le pregunto al área comercial, hey, dame por favor las ventas del cliente Pepito, ellos me pueden decir, sí, claro, mira, en el último mes compró 11 cajas. Pero si me voy al área financiera, ellos me van a decir, no, Pepito no me compró 11 cajas, me compró 10 que fueron las que me pagó. La otra caja que le dimos fue de hecho por un tema de descuentos que se pagó en especie. Entonces acá la pregunta es, en últimas, ¿quién tiene la razón? ¿Y quién es el dueño del dato? La gobernanza comienza cuando nosotros empezamos a dejar de preguntarnos quién es el que me está procesando la información y nos empezamos a preguntar quién es el dueño del dato y quién lo está gobernando y quién lo está definiendo. Ahora, entonces con este ejemplo, después de analizar múltiples diagnósticos también con la Universidad de Horizon que les contábamos al inicio, entendimos que necesitábamos una forma práctica de estructurar lo que fue la gobernanza del dato en ese contexto del SIAC. Entonces, no es un modelo teórico complejo, sino que lo que les vamos a mostrar es una herramienta que permite evaluar la situación real de cada una de las instituciones. Entonces, aquí tenemos el modelo 4C de gobernanza, que son basados en 4 pilares complementarios que deben coexistir. Entonces, el primero está relacionado con la claridad. ¿Qué vamos a hacer? Acá vamos a definir todo de forma unificada y documentada. Acá todos van a utilizar la misma ficha técnica y los mismos criterios para el indicador. Vamos a hablar sobre metadatos más adelante y ustedes van a entender por qué es importante tener todo documentado. La segunda C hace referencia a la conexión. ¿Qué significa? Son todos aquellos sistemas que tienen que dialogar bajo una lógica común, el mismo objetivo, la misma definición de los datos, evitando que siempre, recordar, evitar las versiones paralelas entre las diferentes áreas de la institución. La tercera C hace referencia al control. ¿Qué tiene que ver? Las responsabilidades formales. Como les comentaba Daniel, los roles tienen que estar totalmente definidos dentro de la institución. Tener estándares de calidad y procesos claros. ¿Para qué? Para que exista validación y gestión si tenemos algún cambio. La cuarta es el cumplimiento. ¿Por qué? Es importante la trazabilidad y la alineación normativa en el tratamiento y el uso de la información. Entonces, cuando tenemos estas 4 dimensiones o estos 4 pilares fundamentales, vamos a evaluar la madurez de la gobernanza sin empezar por la tecnología. Vean que aquí estamos dejando de lado la parte tecnológica y nos estamos centrando en la estructura. ¿Por qué? Porque antes de hablar de herramientas, nosotros necesitamos saber si nuestras bases dentro de la institución están sólidas. Y realmente el modelo no es un marco abstracto, realmente es una práctica para ordenar la conversación institucional, pero ¿sobre qué? Sobre el dato. Bueno, en cuanto a la arquitectura del modelo 4C, necesitamos tener en cuenta que no vamos a hacer un análisis independiente de cada uno de los 4 pilares. Necesitamos entender cómo funcionan todos los 4 pilares en conjunto. ¿Qué sucede? Cuando el pilar de la claridad, el de la conexión, el del control y el del cumplimiento están completamente articulados, tenemos un dato que deja de ser operativo y se convierte en información estratégica. El dato pasa de servir para consolidar reportes y se convierte en una herramienta útil para tomar decisiones de alto nivel, para poder hacer la planificación de la institución y, llegado al caso, poder tener la información para hacer una rendición de cuentas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando alguno de los pilares empieza a flaquear, vamos a tener consecuencias que van a ser muy claras. Por ejemplo,
valga la redundancia, si no tenemos claridad en la información, vamos a tener ambigüedad, como en el ejemplo que les acabo de dar. Si nosotros no tenemos conexión entre los datos, no vamos a tener un dato centralizado, sino que vamos a empezar a tener silos de información. Vamos a tener la información separada y no va a estar integrada. Si nosotros no tenemos control, no vamos a tener un responsable del dato definido y de nuevo vamos a empezar a tener problemas con claridad. Y si no tenemos cumplimiento sobre el dato, vamos a empezar a incurrir en riesgos legales, por ejemplo, con temas de información personal. Vamos a incurrir en problemas reputacionales para la institución y en el incumplimiento de la normatividad vigente. ¿Qué es lo que sucede? El modelo de integración de 4C no pretende resolver todos los problemas de inmediato. Esto lo que nos permite es hacer una identificación de cuáles son las brechas que tenemos en nuestra organización y empezar a ordenar la conversación dentro de la institución. Cuando las 4 dimensiones se integran, el SIAC ya deja de depender de esfuerzos individuales y se empieza a apoyar en una estructura sólida de gobernanza de datos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a medir? ¿O cómo podemos saber en qué nivel se encuentra la institución? Aquí es donde empiezan las herramientas que les queremos compartir. Y es que hasta ahora hemos hablado del problema y del modelo conceptual, pero sabemos que ustedes no están aquí solo para escuchar teoría y escucharnos hablar para encontrar realmente las respuestas aplicables. La pregunta clave es, ¿cómo se implementa esto en la práctica? ¿Cómo estructura la gobernanza sin parar la operación? ¿Cómo saber en qué nivel está mi institución? Y entonces, acá la gobernanza no se impone como un decreto, sino que vamos construyéndolo como un diagnóstico, una priorización y una hoja de ruta progresiva para ver el resultado final. Entonces, aquí pasamos del concepto a la herramienta, que fue entender el modelo 4C, a convertirlo en un diagnóstico estructurado que permita medir madurez, identificar riesgos y definir prioridades. La semana pasada ustedes veían ya el diagnóstico de crecimiento que tenían dentro de su institución y veían cuáles son esas debilidades. Entonces, porque cuando ya la gobernanza se puede medir, se puede gestionar y cuando se puede gestionar, entonces empezamos a fortalecerla. Creo que en el momento ya cubrimos la parte teórica. Digamos que el marco conceptual ya lo tenemos expuesto. Vamos a entrar ahora hacia la parte ya más operativa. ¿Qué es lo que pasa? La metodología va a contar con 6 fases principales para poder hacer una transición dentro del estado actual que tenemos en la organización a ya implementar un modelo que sea funcional, que sea efectivo para el procesamiento de datos, que nos garantice la calidad y que nos permita tener una idea clara sobre cuáles son los indicadores, cómo se calculan, en dónde puedo encontrar la información y que me permita también sesgar el acceso a los datos de parte de cada una de las personas dentro de la institución. Ahora, respecto a la implementación de la gobernanza, hay que tener algo claro desde el inicio. No vamos a comenzar con tecnología, vamos a comenzar con estructura. Porque si esa estructura no está definida, cualquier herramienta solo va a automatizar la desorganización existente. Aquí me siento como anti-robot, pero en este caso necesitamos que entiendan que nosotros estamos proponiendo esa metodología en 6 fases y realmente acá el orden sí nos va a importar. Vamos a tener primero el inventario. En esta fase vamos a hacer una identificación de los sistemas, las bases críticas, los indicadores y los responsables actuales. Es básicamente como que ustedes tomen una fotografía real del ecosistema de datos que tienen en la institución. El segundo es la parte de los roles. Acá necesitamos formalizar quién es el dueño del dato, quién valida, quién autoriza cambios, porque si no tenemos responsabilidades claras, no hay sostenibilidad. Y queremos que los indicadores sean totalmente consistentes. El tercero hace relación a la política. Acá es súper importante documentar las reglas de acceso, actualización y protección de los datos, porque acá necesitamos convertir la intención en una norma institucional. Sabemos que nosotros tenemos acceso a diferentes bases de datos que pueden tener información sensible, datos personales y demás. Entonces necesitamos también implementar la cultura
de anonimización de datos, protección de datos y demás. Y el cuarto hace referencia a la parte de catálogos. Y entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la parte de fórmulas, las fuentes de información, las personas responsables y las definiciones conceptuales, que es muy importante. ¿Qué entendemos nosotros por deserción estudiantil? Garantizar siempre esa coherencia conceptual. El quinto elemento hace referencia a la arquitectura mínima, que es integrar lo esencial para que los sistemas dialoguen con una lógica común, que no funcionemos como islas, sino como un solo elemento. Y el sexto es el comité estratégico. Acá sí necesitamos que tenga un espacio directivo para que exista la supervisión, para que se mantenga el modelo con el tiempo. Entonces, cada fase prepara la siguiente, por eso es que están interconectadas. No podemos empezar a diseñar una arquitectura sin definir roles. No podemos crear el comité sin tener realmente claridad de lo que vamos a gobernar. Entonces, cuando estas fases se van a implementar con disciplina, la gobernanza ya va a dejar de ser un proyecto puntual y realmente empezamos a sentir que es una práctica institucional permanente. Bueno, lo primero para poder establecer un criterio de inicialización en el proceso es saber qué tengo actualmente, qué herramientas tengo y con qué tipo de datos cuento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un inventario de datos. Inicialmente, cuando se suelen hacer este tipo de inventarios, la organización asume que tiene X cantidad de archivos de Excel o de fuentes de información, herramientas de procesamiento. Pero cuando nos sentamos a hacer un inventario formal, encontramos infinidad de cosas con infinidad de criterios. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos hacer como le decía Catherine, un inventario concienzudo y absoluto de toda herramienta que nos esté haciendo algún tipo de procesamiento de datos. Lo que más vamos a encontrar acá, estoy seguro, van a ser bases paralelas en Excel. Y eso es muy importante que lo que tengamos en cuenta, porque hay mucha desinformación que no se tenía a consideración de manera oficial en la organización. La idea de hacer este inventario no es simplemente saber qué tengo, cuál es mi punto de partida y con qué cuento. La idea es poder mapear todos los elementos que están haciendo parte de ese ecosistema real del dato para empezar a entender el flujo de la información. Necesitamos identificar 4 elementos básicos. Lo primero son los sistemas activos que me están impactando indicadores estratégicos. Lo segundo es identificar las tablas o las bases que alimentan esos indicadores. Tercero, necesitamos identificar las distintas dependencias que tenemos entre sistemas e indicadores. Y cuarto, los responsables actualmente de cada uno de esos elementos de información, de flujos de datos, aunque no estén formalizados. La idea de esto, muchachos, no es juzgar, necesitamos es visibilizar la verdadera necesidad que tenemos como organización para poder empezar con un buen diseño de gobernanza de datos. Para hacer esto no se necesita mucho tiempo. En un par de semanas nosotros podemos tener una fotografía de cómo tenemos nuestro flujo de procesos y información en nuestra organización. Con este inventario listo, nosotros vamos a tener respuestas a muchas preguntas y de hecho nos van a surgir más preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde sale X indicador? ¿Cuántas versiones tengo yo de ese indicador? Por ejemplo, el tema de las ventas. ¿Dónde puedo llegar a encontrar duplicidad en el procesamiento de la información? La gobernanza de datos empieza desde la visibilización del problema y esto necesitamos hacerlo muy a conciencia. Y acá vamos con la fase 2, que si ya el inventario nos va a dar una visión como tal, la definición de roles nos da la estructura que necesitamos y aquí es donde realmente empieza la gobernanza. Si no tenemos los roles realmente definidos, existe gestión operativa, pero no gobierno. Entonces nosotros proponemos 3 roles esenciales en los indicadores. ¿Quiénes son? Está el Data Owner, que es quien va a calcular el indicador. Perdón, no es quien va a calcular el indicador, sino quien lo va a definir y responde institucionalmente por él. Él es quien va a aprobar las metodologías y autoriza los cambios. O sea, básicamente es el dueño. Luego tenemos el Data Steward. Este es el que va a asegurar la calidad y coherencia del día a día del indicador.
va a verificar que las definiciones se cumplan y que los procesos estén alineados con la parte conceptual. Y el tercero hace referencia al custodio técnico. Básicamente, este es el escudo. Va a garantizar infraestructura, la seguridad y el funcionamiento estable de los sistemas que tengamos. Entonces, estos roles, si bien son totalmente complementarios, cuando no existen formalmente, las definiciones se ajustan según el contexto, vamos a tener cifras que se van a reinterpretar como nosotros queramos y el indicador entonces ya se vuelve negociable. Dependiendo de quién me lo pregunte, así lo voy a tener. Entonces, realmente es importante que entendamos que el indicador institucional no puede ser opinable, sino que debe estar oficialmente definido, tiene que estar documentado y respaldado con un responsable claro. Entonces acá la definición de los roles no es burocracia y realmente lo que nosotros queremos es que se tenga coherencia y confianza. Entonces, cuando el data owner decide, el steward valida y el custodio administra. Entonces ya tenemos que el dato deja de ser informal y más bien se convierte en institucional. Sin embargo, para poder convertir un dato de algo informal a algo institucional, necesitamos establecer las políticas institucionales para los manejos del dato. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un orden interno, también podemos tener un cumplimiento normativo. ¿Qué significa eso? Necesitamos tener reglas claras sobre el tratamiento, uso, acceso y consentimiento de los datos. El tema no es solamente tener los datos correctos, necesitamos también utilizarlos de una manera que sea legítima y trazable. ¿Qué sucede? Actualmente hay muchas organizaciones que aplican analítica avanzada o modelos predictivos con información académica y socioeconómica. Sin embargo, surgen muchísimas preguntas alrededor de eso. Por ejemplo, ¿tengo documentadas esas finalidades? Es decir, yo puedo tener un dato y lo puedo procesar. ¿Para qué lo proceso? ¿Con qué fin lo estoy procesando? Tenemos también una claridad sobre los límites y el consentimiento del tratamiento de los datos cuando aplica. Entonces, nuestra política institucional debe responder todas estas preguntas. Cuando nosotros no tenemos una política explícita, el uso del dato de nuevo queda en la informalidad y vamos a poder tener incluso implicaciones legales, especialmente cuando estamos hablando de información personal. Y eso nos va a repercutir en demandas, en problemas de reputación y problemas éticos. Cuando tenemos la política bien definida y tenemos las finalidades claras del por qué vamos a procesar y el cómo vamos a procesar esto, necesitamos tener también establecer un nivel de acceso a la información, responsabilidades sobre el dato y establecer una trazabilidad. Esta definición de políticas no nos va a frenar la innovación, más bien lo que nos va a permitir es encuadrar todas las políticas dentro de un marco legítimo de uso y finalidad. Y esa es una diferencia que nos puede marcar el camino para tener una buena gestión del dato o problemas con incluso estudiantes que lleguen a presentar algún tipo de demanda por el uso indebido de los datos. En cuanto a la fase 4, que hace referencia ya acá a uno de los instrumentos más poderosos de la gobernanza, que es el catálogo institucional. Entonces, es más común de lo que parece que una misma institución tenga varias definiciones para un indicador. Y me imagino que a ustedes les pasa, ¿no? Como por ejemplo, el indicador estratégico de deserción. Entonces, no es tanto por error, sino porque tal vez cada área está construyendo desde su propia forma la medición. Entonces, al final el problema no es técnico, sino que hace más referencia a la parte conceptual. Cuando existen esas múltiples definiciones para un mismo indicador, la ambigüedad se vuelve estructural y la confianza se debilita. Entonces, es importante que el catálogo institucional elimine esa ambigüedad. No es una hoja adicional en Excel, es realmente un documento oficial donde la institución declara qué significa cada indicador y cómo debe calcularse. Es como una hoja de ruta. Entonces, cada indicador debería incluir al menos una definición oficial precisa, una fórmula con criterios claros de inclusión y exclusión, la fuente de datos y el sistema de origen, dónde proviene, la periodicidad, ver la actualización, por ejemplo, y también el responsable de la institución.
Cuando estos elementos están totalmente formalizados, el indicador deja de depender de cosas informales o del conocimiento de una persona, sino que gana estabilidad, trazabilidad y coherencia con el tiempo. ¿Por qué? Porque si no está documentado, el dato es operativo. Y puede funcionar, porque así hemos estado tal vez alrededor de del tiempo, pero no es institucional y nosotros acá queremos hacer gobernanza del dato. Entonces, el catálogo convierte el dato en ese patrimonio y nos permite mantener la coherencia aun cuando cambien los equipos, porque puede ser muy rotativo. Por ejemplo, tal vez estamos teniendo directivos o herramientas tecnológicas que van avanzando. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? Pues nos ayuda muchísimo en facilitarnos las auditorías, cuando estamos en acreditaciones, cuando tenemos que hacer rendición de cuentas, porque recuerden que no solamente tiene que quedar la explicación en la parte verbal, sino que tiene que ser totalmente oficial. Eso no requiere demasiadas inversiones, podemos hacerlo en un Excel, podemos hacerlo en un Word y empezar con un documento estructurado, pero siempre es recordar la formalización. ¿Por qué? Porque sin un catálogo la gobernanza queda totalmente incompleta. Con el catálogo, en cambio, la institución consolida la base conceptual que sostiene el todo. Y acá tenemos un ejemplo claro. Por ejemplo, el indicador de tasa de deserción lo que va haciendo es explicando cuáles son las partes. ¿Cuál es el tipo? Ok, es un porcentaje. La fórmula son los estudiantes inactivos entre los estudiantes matriculados. La actualización la vamos a hacer mensual y la fuente es la base de matrícula. Si ven, vamos describiendo el dato y vamos diciendo de dónde es, a dónde parte, cómo se calcula y cada cuánto. Entonces, es importante. Vean que eso es un cuadro, ¿verdad? Básicamente que podemos hacer en Excel y podemos ir mapeando qué es lo que estamos teniendo. La fase 5, si tenemos acá personal de TICS, del área de TICS, aquí es donde van a empezar a sufrir de ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? La arquitectura es la base para el procesamiento. El hecho de que tengamos una arquitectura no significa que esté bien establecida. Ahora, cuando solemos hablar de procesamiento de datos, muchas veces nos llegan a la cabeza términos como el data lake, un data warehouse, procesamiento en la nube, pero la realidad es que, especialmente en los primeros inicios del establecimiento de la gobernanza de datos, no necesariamente vamos a necesitar una infraestructura de datos tan robusta o integraciones súper complejas o licenciamientos de software demasiado costoso. Lo que se necesita es como tal establecer desde el inicio una verdadera política de procesamiento, de calidad y de seguridad de los datos. Básicamente eso es el primer paso para poder tener un dato de calidad. Sin embargo, a nivel de tecnología podemos encontrar, o bueno, más bien podemos entender nuestro nivel de madurez en tres fases. En tres pasos más bien. El primer paso puede ser, por ejemplo, tener un Excel que esté debidamente estructurado, pero que esté controlado. Evidentemente, trabajar con Excel no es precisamente la meta final para un procesamiento de datos, pero nos puede servir como un punto de inicio que es completamente válido siempre y cuando cumpla con los criterios anteriormente establecidos. Cuando nosotros tenemos un responsable definido, una claridad conceptual y tenemos control de versionamiento, podemos llegar a confiar en una herramienta como un Excel, que evidentemente, como les decía, no es la meta final. Un segundo nivel ya nos empieza a implicar automatización parcial, es decir, podemos hacer una integración básica entre herramientas o entre sistemas. Podemos programar procesos de actualización esporádica o cada determinado tiempo. Podemos hacer validación automática de información y esto lo que nos va a permitir es empezar a reducir la manualidad del proceso. Si nosotros podemos llegar a establecer un criterio, bueno, más bien un proceso automatizado, de entrada vamos a empezar a reducir el índice de errores humanos al momento de hacer un procesamiento de información. Les tengo un ejemplo. Tenemos un CRM y lo necesitamos comunicar con una encuesta que tenemos en línea, ¿sí? Entonces, el primer nivel, que era lo que les decía el Excel estructurado, sería descargar la información que tenemos en nuestra encuesta en línea, la preprocesamos y luego la compartimos o la comparamos con la base de datos de nuestro CRM. Un segundo nivel ya lo que nos implica es una automatización
entre la información que tengo yo cargada en la nube de una herramienta, de una encuesta en línea, directamente configurado con la base de datos de nuestro CRM. Y el tercer nivel ya nos corresponde como tal a una integración absolutamente centralizada. Ya no tengo una base de datos de unas encuestas, ya no tengo una base de datos que me está procesando mi CRM, sino que voy a tener una integración centralizada como tal. Ese ya es el tercer nivel de la madurez de la infraestructura. Aquí ya estamos hablando de tener un repositorio común, un modelo de datos unificado, interoperabilidad entre los distintos sistemas estratégicos. ¿Qué sucede? La madurez de la arquitectura no depende como tal del tamaño del software, sino de la coherencia y la cohesión entre procesos. El hecho de que nosotros tengamos un data warehouse que esté implementado y sea muy sofisticado, no me garantiza tener una verdadera gobernanza si nosotros no tenemos los roles claros, no tenemos estrategias definidas, no tenemos dueños de datos definidos. Entonces, usualmente la arquitectura suele ser proporcional a un nivel de madurez institucional. La idea acá no es poder impresionar, sino de decir, hey, tengo un proceso de datos que es sostenible en el tiempo, que requiere el mínimo de intervención humana y que me asegura una calidad del dato óptima para la toma de decisiones. Ya vamos por la última fase y tiene que ver con el comité estratégico. Entonces, ya acá la gobernanza no llega solamente al nivel directivo, sino que vamos a hacer una gestión operativa. Acá el comité no es un equipo técnico más, realmente es un espacio ejecutivo donde vamos a tomar decisiones estructurales sobre el dato. De nuevo, las definiciones oficiales, los cambios metodológicos, las prioridades de información, estándares y riesgos. En este punto, las decisiones son sobre indicadores estratégicos, ya no van a ser técnicas, son institucionales. Entonces, por eso el comité debe contar con representación de la alta dirección, la parte de planeación, tecnología, calidad y áreas clave de la generación de información. Por ejemplo, cuando Rectoría participa o respalda formalmente ese espacio, el mensaje es claro, el dato es un activo estratégico de la institución. El comité va a validar esos indicadores, va a autorizar cambios, va a priorizar mejoras y también va a supervisar que realmente se esté dando el cumplimiento normativo. Sin este nivel de articulación, realmente las decisiones quedan dispersas y la coherencia estratégica se va a debilitar. Entonces, gobernar el dato es realmente gobernar la institución, porque los indicadores influyen en donde, en presupuesto, en planeación académica, en acreditación y en rendición de cuentas. Entonces, acá vamos a dejar claro que el comité no va a reemplazar la operación técnica, más bien la va a enmarcar. Y cuando esta fase ya se vuelve totalmente consolidada, la gobernanza deja de depender de personas individuales y realmente empezamos a ver una cultura diferente y se siente una práctica institucional sostenida. Ahí es donde ya el modelo deja de ser conceptual y se vuelve en una estructura real. Bueno, hasta este punto hemos estado hablando del cómo hacer las cosas. Ya identificamos la problemática, estudiamos el modelo 4C, ya vimos las 6 fases de implementación de ese modelo, pero si no podemos hacer una aplicación, pues todo lo que hemos hecho hasta el momento va a tener una pérdida de fuerza. ¿Listo? Entonces, tenemos una herramienta concreta que les queremos compartir con Catherine, que es una aplicación que nos permite diagnosticar el nivel de madurez en cuanto a gobernanza del dato, para poder identificar las brechas y priorizar nuestras acciones. Esta herramienta lo que hace es tomar el modelo 4C y la metodología que les acabamos de presentar y los convierte en un instrumento estructurado de evaluación. Este no es un test superficial ni es una encuesta pues súper genérica. Es más bien un diagnóstico técnico con criterios de madurez y recomendaciones accionables. Y quiero que todos se queden acá con algo. Lo que nosotros podemos medir, lo podemos gestionar.
Ahora, como les decía Daniel, ya vamos a ver la parte de aplicación, ya no vamos a hablar tanto, vamos a ver ya toda esa parte conceptual y teórica ya aplicada. Entonces, ¿por qué es importante? Ustedes van a pensar, pero bueno, ahora mi institución, ¿en qué nivel estamos realmente? Muchas instituciones creen estar avanzadas porque tienen tecnología, pero realmente tal vez tienen algunas falencias en la formalización de roles. Y realmente, a partir de esa necesidad es que desarrollamos esta aplicación de diagnóstico de la gobernanza, y la herramienta va a traducir el modelo 4C que les comentábamos anteriormente, el de claridad, conexión, control y cumplimiento, pero alineado a los marcos internacionales de AMA. Entonces, la institución, vamos a responder a un conjunto de criterios técnicos, vamos a evaluar ciertas cosas, a medida que se va respondiendo, el sistema va calculando el nivel de madurez por dimensión y nos va a decir un nivel global. Acá lo importante es que no es una percepción subjetiva, es realmente una evaluación estructurada que identifica brechas específicas, ausencias de catálogos, roles no formalizados, falta de política, inexistencia del comité que les mencionábamos. Y en ese punto ya la herramienta convierte la gobernanza en algo medible y gestionable, pero sobre todo que nos permite pasar de creemos que estamos bien a un nivel 2 en claridad. Y entonces estas acciones se vuelven prioritarias. Les voy acá a mostrar la aplicación que está por acá. Y en este caso, no sé si se verá demasiado pequeñito. Vamos a ver. Ok. Básicamente en esta aplicación nosotros podemos poner el nombre del indicador. Por ejemplo, vamos a usar tasa de desempleo de los graduados, de las personas graduadas. Y vamos a empezar a responder ciertas preguntas. ¿Tenemos una definición formal aprobada? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dentro de las instituciones tienen o no tienen la definición aprobada? Ya se durmieron de tanto que hablamos. Bueno, digamos que no tenemos parcialmente una definición. Bueno, ahí veo que no, entonces no tenemos. En cuanto a los responsables, existe una persona realmente asignada que es responsable del dato, existe, pero no está formalizado. Bueno, no tenemos. ¿Y de dónde vienen los datos? Entonces viene de una encuesta de personas graduadas. Y entonces les preguntan a ustedes, ¿y el nivel de automatización que tienen para calcular este indicador cómo es? ¿Es manual? ¿Solo es con Excel y cargas? Algunas cosas están automatizadas, pero otras no. ¿Está automatizado medianamente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es muy manual o está automatizado? Yo diría que manual, porque eso siempre lo tenemos en Excel. La interoperabilidad, ¿cómo es? ¿Baja, alta, media? Vamos a asumir que es baja. ¿Existe un repositorio central de datos? No existe, vamos a poner que no existe. Y el uso del indicador es para una decisión estratégica. ¿Por qué? Porque queremos conocer realmente cuáles son esas carreras universitarias que nos están dando mayor empleo. Entonces nosotros vamos a generar el análisis como tal de la estructura de nuestro indicador para ver cómo está basado en esos elementos que están relacionados con el modelo que nosotros les comentábamos, y entonces empezamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver nuestro reporte de la evaluación y vamos a ver que tenemos una puntuación incipiente, porque la escala va de 1 a 5. Y si ven, tenemos poca gobernanza, también tenemos poca arquitectura, no tenemos automatizado el proceso, la definición está baja, y la calidad y control está ahí, más o menos. Entonces vemos que el indicador tiene una vulnerabilidad crítica debido a la ausencia de ¿qué? De marcos normativos, de la gente responsable, no hay un responsable formal y hay una dependencia de los procesos manuales. Entonces nos va diciendo la evaluación, ok, ¿y cómo es el estado de madurez? Y nos dicen, bueno, es inicial. Realmente el indicador que es para decisiones estratégicas está muy bajo en su estado actual, tenemos un riesgo operativo alto y reputación también. Y entonces nos dicen, ¿y cuáles son las implicaciones en la parte institucional? Ok, tenemos tres áreas importantes que manejar.
Si llegan las personas de acreditación y nos preguntan, nosotros vamos a tener riesgo de tener observaciones negativas en el proceso de aseguramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque no tenemos trazabilidad y no tenemos evidencia. Y si nos piden reportes, las personas de auditorías, bueno, ¿qué nos va a suceder? Que vamos a tener posibles inconsistencias en los reportes ante organismos estatales. ¿Por qué? Porque hay variabilidad en los criterios. La toma de decisiones, bueno, acá tenemos un problema porque las decisiones las vamos a basar en datos, pero los datos pueden estar desactualizados, pueden estar sesgados ni nada. Entonces, a nivel general, ¿qué nos dice? Que es imperativo transitar hacia un modelo de gestión centralizado para garantizar que la información de los egresados sea un activo. Ya vimos más o menos cómo está nuestro indicador según las características que completamos. Y también la herramienta nos da el diagnóstico realmente de las capacidades. Entonces nos dice, en cuanto a gobernanza del indicador, no existe un liderazgo institucional formalizado. ¿Por qué? Porque no tenemos un custodio de información que asegure que la rendición de cuentas. En la arquitectura institucional de datos, bueno, tenemos que la información va en canales informales, hay silos de datos, no hay conexión entre los sistemas, la parte institucional no está integrada. ¿Qué también tenemos? No tenemos la parte automatizada, porque recordemos que habíamos puesto que era con Excel, entonces hay una dependencia de procesos manuales que imposibilita ese seguimiento histórico y la auditoría del dato en tiempo real. En cuanto a definición y estándares, bueno, tenemos la carencia de una ficha técnica porque no lo tenemos definido, entonces yo puedo interpretar el indicador como yo quiera. Si tengo un desempleo del 10%, bueno, yo, Catherine, digo que eso está súper bien. ¿Por qué? Porque no está definido. En cuanto a calidad y control, entonces la confianza del dato es realmente limitada. ¿Por qué? Porque no tenemos validaciones automáticas. Ahora, no todo es que solo le decimos, ay, está malo, eso está malo, y estamos señalando exactamente, sino que nosotros con la herramienta, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a dar una guía estructural, una hoja de ruta para entender cómo necesitamos priorizar, por ejemplo, en los próximos 30 días. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es asignar formalmente un custodio de información para el área de las personas egresadas. Luego tenemos que formalizar la definición del indicador. También tenemos que hacer la migración de los archivos de Excel actuales a un entorno más controlado de bases de datos. Tenemos que hacer también un inventario necesario de cuáles son las variables importantes que tenemos que consultar en la encuesta, pensando en cuál es el objetivo realmente que nosotros lo estamos consultando. Y otro de los frentes importantes es implementar una bitácora de cambios. Si se hizo un ajuste en la base de datos, quién fue, por qué se modificó, cuándo se modifica y demás. Vean que ahí nos va diciendo como la hoja de ruta. Y ahora nosotros le decimos, bueno, esto no se va a lograr de la noche a la mañana, sino que necesitamos hacer una hoja de rutas de 90 días. ¿Qué necesitamos? Recordemos lo primero, formalizar y gobernar el dato. Necesitamos establecer de primero el comité de ética y calidad de los datos. Luego necesitamos automatizar los resultados de la encuesta. Si la encuesta se hace en una herramienta, que busquemos una herramienta que de forma en tiempo real se esté haciendo la creación de algún dashboard. Estandarización, necesitamos publicar el catálogo que les mencionábamos nosotros de los indicadores. Y de último, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Culturizar a las personas, socializar la información y demás. Entonces vean que al final la herramienta nos da una visión consolidada del indicador, nos dice cómo estamos, tanto de manera cuantitativa como también en el conceptual, pero nos dice, ok, ya tenemos esto, ¿y ahora qué hacemos? Ok, vamos, este es el primer paso, luego hacemos el otro, etc. Entonces también terminamos con una parte como un poco reflexiva, que es, en este caso, el indicador de empleabilidad necesita ser auditable, que necesita tener actualizaciones automáticas, tiene que estar disponible en tableros para la toma de decisiones basadas en evidencia técnica y no operativa. Les cuento que acá en Costa Rica, nosotros en una ocasión publicamos la tasa de desempleo de algunas carreras universitarias, y una de las cooperativas más importantes en préstamos dijo, lo que está dentro de OLAP, si ellos dijeron que estas son las carreras universitarias que tienen el desempleo tan alto, no las vamos a empezar a aplicar préstamos. Entonces cerraron de concreto eso y no las
no estaban dando préstamos a las personas que querían eso. Entonces ven que al final el impacto que puede tener un indicador mal calculado, mal gestionado, puede hasta llegarnos a causar ese tipo de cosas. Y bueno, ¿cómo les pareció la herramienta? Súper excelente. Una pregunta, Caterine, esa herramienta es propiedad, no la pueden compartir, ¿cómo sería? No, se las vamos a compartir. Yo ahorita les paso el enlace para que la podamos descargar. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Es para ustedes. Acá estamos básicamente para que ustedes vean la herramienta, la aplicación y que no solo nos escuchen hablar a nosotros tanto tiempo de estructura, gobernanza y demás. Entonces, bueno, vamos con la segunda aplicación. Perdóname, antes de avanzar a la segunda aplicación, quisiera preguntar, ¿esta aplicación es interactiva? Es decir, ¿puede intervenir cada uno de los actores en este flujo de la gobernanza del dato? Sí, de hecho, Claudia me pasó un listado de indicadores que ustedes manejan y ustedes pueden ir revisando cada una de las cosas. Entonces, sí, ahí se puede modificar. Igual, si ustedes necesitan hacer alguna modificación específica y demás, podemos conversarlo sin problema porque se tiene que ajustar realmente a lo que ustedes del día a día deben de aplicar. Interrumpo un momentico, Caterina, lo que acaba de preguntar. Recuerden que en la caja de herramientas que le suministramos a las instituciones, le compartimos una herramienta que se llama precisamente Inventario de Indicadores del CIAT, que es precisamente una plataforma hecha en inteligencia artificial que les permite a usted identificar por el proceso, por ejemplo, por estudiantes o tema, cuáles indicadores se deben tener en cuenta, quién lo produce, cómo lo produce. Eso está para que ustedes lo alimenten, para que ustedes puedan coger el cómo se hace y poderlo institucional, el archivo HTML para que lo puedan institucional y lo puedan hacer ustedes mismos. Eso se les compartió cuando se hizo la entrega de los productos en la caja de herramientas. Sin embargo, dentro de 8 días con Juan Carlos también vamos a hacer la charla especial para explicarles lo que hay en cada herramienta. Gracias, Caterina. Perdóname, interrumpo nuevamente y este HTML o bueno, esta herramienta del inventario podemos tener algún vínculo, bueno, es decir, ¿cómo podemos integrarlo si con esta herramienta que nos están exponiendo? ¿Cómo lo pueden qué, perdón? Integrar. O sea, ya tenemos un inventario. Sí. Si ya tuviésemos, perdón, mi institución no lo ha hecho, inventariado los indicadores a través de esta herramienta, podemos migrar lo que se necesite para esta de gobernanza del dato. De la herramienta que nosotros que les compartimos, sí. Creo que se puede subir, no recuerdo muy bien si se puede subir archivos para tenerlo, pero digamos que lo que hace es como tener como ese inventario. Usted creo que sí le permite subir información, pero es básicamente como una tabla donde coloca uno qué dato, qué indicador, qué dato debe tener en cuenta para determinado proceso, quién lo produce, que es un poco lo que está comentando Caterina y Daniel. Pero si quieren, pues luego lo podemos mirar, Pablo. Vale. Muchas gracias, doctora. Gracias, Caterina. Okay. Vamos ya con la segunda aplicación. Está por acá. Ok. Bueno, si ya en la primera aplicación nos permite evaluar la madurez de la gobernanza y esta segunda ya lo que va a hacer es abordar el riesgo que tenemos y vamos a decir, ¿sabemos realmente qué variables de nuestra base de datos representan mayor exposición? Bueno, acá tenemos que tener claro que no todas las variables tienen el mismo nivel de riesgo, ¿verdad? No todas
requieren el mismo tratamiento, pero muchas instituciones tenemos bases de datos que a veces compartimos de forma completa y nosotros venimos a exponerles a ustedes una herramienta que va a medir el riesgo de las variables para responder a esa necesidad. Y que, bueno, esta herramienta nos permite cargar un archivo en formato CSV o Excel y demás para las diferentes instituciones. Aquí vamos a identificar datos personales directos, como por ejemplo nombres, correos, identificaciones. Vamos a ver variables académicas que pueden generar riesgo por alguna combinación, ¿verdad? Porque acá es importante, es que está muy normalizado, es como, si yo tengo una base de datos, le quito la cédula o la identificación y ya, mi base está anonimizada, no hay riesgo de nada, pero muchas veces ignoramos el hecho de que ciertas combinaciones pueden decirnos quién es. Por ejemplo, no vamos a decir, bueno, estuve en una exposición, estaba alguien del CONARE de Costa Rica, estaba exponiendo sobre gobernanza, no dijeron mi nombre, pero todo el mundo se dio cuenta quién era. Entonces, esa combinación de variables nos puede causar un riesgo de reidentificación y es importante que nosotros también manejemos la parte sensible del dato. Y es acá donde nosotros queremos hacer énfasis en conceptos de anonimización, pseudoanonimización, códigos hash, generación de generalización, agrupamientos y demás, porque la gobernancia también es una restricción inteligente. Entonces, no solamente vamos a bloquear el análisis, sino que vamos a ver como tal esta segunda aplicación. Entonces, acá ustedes van a poder subir un archivo. En este caso voy a subirles uno de alto riesgo, básicamente. Entonces vamos a subir la base de datos que nosotros tengamos, ¿verdad? Para hacer un análisis como tal de la información. En este caso estamos viendo la aplicación y vamos a ver cada uno de los indicadores. Si ven, básicamente nosotros tenemos un riesgo alto de reidentificación. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, acá nos dice el riesgo está súper alto. ¿Por qué? Porque al menos son 12 registros lo que tenemos, los casos únicos son 100%, eso quiere decir que cada una de las filas que tenemos estamos teniendo casos únicos reidentificables. Entonces, desde acá ya nos está generando una alerta. Si ustedes ven acá más adelante van a poder decir, bueno, tenemos dos, podemos tener los datos abiertos, podemos usar esta base para datos abiertos y nos dicen, no es recomendable porque tienen un riesgo súper crítico. Y lo que necesitamos es ver, también tenemos un botón de simulación inteligente en donde él nos va a decir cuánta cantidad de casos deberíamos de usar. Bueno, y entonces nos preguntamos, ¿y para uso interno la base de datos la podemos usar? Y entonces nos dice la aplicación, sí se puede, pero bajo acuerdos de confidencialidad y con pseudoanonimización. Eso quiere decir que tenemos que anonimizar un poco más nuestras bases de datos. También la aplicación nos va a hacer un inventario y una clasificación de variables, nos va a decir, ok, si ustedes van a mantener la cédula, entonces, eso es un identificador totalmente directo y nos va a decir, ustedes tienen que hacer dos cosas, o hacen supresión, eso quiere decir que vamos a eliminarla por completo, o vamos a hacer códigos hash para que no sea tan identificable. Y así nos va hablando de cada una de las variables. Por ejemplo, ok, la fecha de nacimiento es un cuasi identificador. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente no podemos saber quién es, porque si ven, la unicidad nos quiere decir que si son únicos o no. En este caso tenemos 83%. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra base de datos podemos tener personas que nacieron el mismo día, pero obviamente no son la misma. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, vamos a extraer solamente el año y no vamos a manejar la fecha completa. Y así con cada una de las variables. También tenemos variables sensibles que Daniel les va a explicar un poco más la importancia de esta aplicación. Bueno, muchachos, permítanme un momento porque eso de ver no se me da mucho que digamos. Bueno, ¿qué sucede? No todas las variables tienen el mismo nivel de riesgo y no todas necesitan el mismo tratamiento. Aún así,
muchas organizaciones las bases se comparten de forma completa y sin una evaluación técnica previa. La evaluación técnica vendría siendo, por ejemplo, el uso de esta herramienta que Caterina nos está compartiendo. Entonces, el análisis de riesgo de variables nace para poder dar solución a esta necesidad. Las variables tienen un nivel, también un momento, que no, ya ahora sí. Tenemos, por ejemplo, variables sensibles, tenemos identificadores, si quieres sube un poco, Catherine, por favor. Tenemos identificadores directos. ¿Qué sucede? Un identificador directo es un dato que nos permite hacer una identificación 1 a 1, por ejemplo, el número de cédula. Daniel tiene el número de cédula X, Catherine tiene su número de cédula X. Son indicadores que nos permiten establecer de forma bilateral la identidad del propietario de ese dato. Sucede lo mismo con el nombre completo y con el correo. Digamos que son variables que son de 1 a 1. Como lo decía Catherine con el tema de la fecha de nacimiento, esta es una variable que puede ser de 1 a muchos. Una fecha de nacimiento puede tener muchas personas que la compartan. Baja, por favor. El estrato, acá ya empezamos a tener información de carácter sensible. ¿Qué sucede? El estrato es una variable que puede ser identificada como sensible por el hecho de que puede llegar a generar sesgos con las personas que hacen parte de esa población. Por ejemplo, estrato, por ejemplo, la caracterización racial. Si tenemos una persona afrodescendiente de un estrato bajo, en algunos sistemas podemos llegar a identificarla como una persona problemática. De hecho, esto sucede en Estados Unidos hace un par de años con una herramienta de inteligencia artificial en donde se cargaban los datos de personas que tenían antecedentes legales y la aplicación lo que hacía era emitir un juicio de valor donde nos decía qué tan probable era que esa persona pudiera ser reincidente en algún tipo de delito. ¿Qué sucedió con esa herramienta? Estaba sesgada, fue alimentada, fue entrenada con datos que estaban sesgados y la herramienta detectaba que cuando una persona era afrodescendiente automáticamente le daba un score súper alto de posibilidad de reincidencia. Entonces, para poder hacer un tema o para poder manejar información como el estrato o la raza, necesitamos darle un tratamiento muy diferente a esos datos porque son variables sensibles. Okay. Ahora, continuando con, bueno, ya después de estas dos aplicaciones esperamos que les sea muy funcional no solamente la parte de gobernanzas, sino también el tratamiento de los datos, que si no me equivoco en Colombia es la ley 1512, ¿verdad? Es que en Costa Rica es la 8968, entonces estoy como entre las dos leyes, pero sí es importante que ahondemos mucho en la parte de privacidad, almacenamiento y tratamiento de los datos. Hacer conscientes en la parte del inicio, cuando los estudiantes están ingresando a la universidad, el consentimiento informado. Y hago énfasis en esto porque es importante que desde un inicio ellos nos permitan hacer uso de los datos personales. En muchas ocasiones, por ejemplo, a nosotros nos sucedió acá en Costa Rica que no se solicitó el consentimiento informado, entonces el estudiante, cuando estábamos haciendo la encuesta de seguimiento de personas graduadas, dijo, yo no voy a participar porque yo en ningún momento acepté que utilizaran mis datos. Entonces, es importante que nosotros nos vamos también adentrando un poco más en ese tipo de leyes, de manejo de información y demás. Pero bueno, ya después de ver las herramientas, volvemos al caso de la Universidad Horizon, que recordemos que estaba teniendo algunas falencias y demás. Entonces, recuerden que ellos al inicio tenían 12 sistemas que no estaban integrados. Les encantaba usar Excel paralelos en cada facultad, tenían unos indicadores inconsistentes y duraban semanas enteras dedicadas a consolidar informes. Entonces la pregunta, un día llegó el rector y les dijo, ¿cuál es la cifra oficial de deserción? Entonces, ahora imaginémonos que Horizon decide aplicar lo que hemos presentado hoy y
muchísimas instituciones podemos estar en este punto y no es crisis, o sea, eso queremos dejarlo claro. Eso no es crisis, es una transición. Entonces, la pregunta en este momento no es si existen desafíos, es si están ustedes dispuestos a estructurarlos. Con la Universidad de Horizon nosotros encontramos un panorama que era bastante no oscuro, algo sombrío con matices desde el punto de vista de la gobernanza del dato. ¿Qué nos encontramos? Lo primero, silos de datos. Lo que quiere decir esto es que teníamos, como les explicaba anteriormente, distintas fuentes de información que no se estaban hablando entre sí. Cada una de esa estructura de información corresponde a un silo de datos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en esta universidad, cada área contaba con su propio archivo de control, teníamos Exceles paralelos dentro de las mismas áreas, teníamos bases de datos duplicadas, o teníamos distintas versiones de un archivo que estaban por ahí circulando y que tenían ligeras modificaciones al momento de hacer cálculos sobre los datos. El problema como tal no es la existencia de varios sistemas, el problema aquí radica en la ausencia de una lógica común que permita articularlos. El segundo problema que nos encontramos fueron los indicadores inconsistentes. Por ejemplo, el dato de matrículas no estaba coordinado entre el área financiera y el área académica. La deserción, por ejemplo, cambiaba de acuerdo a cada informe, de acuerdo a qué área era la que lo generaba. Y cuando se necesita una cifra oficial para poder tomar una decisión estratégica, empezamos a tener dudas y es cuando empezamos a patinar respecto a quién tiene la razón sobre el verdadero dato. Si nosotros no tenemos una versión institucional clara y documentada para cada información que vayamos a necesitar, la institución va a empezar en una zona de fragilidad y de reprocesos para poder llevar a cabo sus tareas. El tercer punto fue el tema de consentimiento y de accesos dispersos. ¿Qué sucede? Teníamos personal que tenía permisos gestionados manualmente, teníamos bases de datos compartidas por correo, que esto pues, no es precisamente lo debido en cuanto a almacenamiento de información y control sobre la privacidad de los datos, teníamos archivos de los cuales no existía una trazabilidad. Y aquí el problema ya incluso deja de ser operativo y ya se convierte en un tema legal y reputacional. Recuerden que como organización nosotros podemos estar manejando datos personales y datos sensibles. Si nosotros no tenemos un control de acceso a la información que no esté basado en un para qué, vamos a poder tener un riesgo de exposición muy alto sobre el manejo de datos sensibles. El cuarto problema que nosotros encontramos era el tema de los roles vagos. ¿Qué sucede? Podíamos tener situaciones en donde dentro de un área todos participaban, pero formalmente nadie era el encargado de tomar la decisión. ¿Qué sucede? Las definiciones se ajustan de acuerdo al contexto y a los cambios metodológicos que se puedan llegar a presentar porque no tenemos una autoridad clara sobre el dato. Si nosotros no tenemos responsables definidos, la gobernanza sencillamente no va a existir y el dato va a perder estabilidad y podemos llegar a tener distintas versiones de un mismo dato. Este tipo de escenarios no sale como tal de acuerdo a una mala gestión, sino más bien por un crecimiento orgánico que podemos llegar a tener dentro de las instituciones. Si nosotros no ponemos un orden desde el crecimiento, vamos a tener problemas que se van a empezar a arrastrar desde el presente hacia el futuro. Entonces, la gobernanza no es algo que sencillamente creció de forma espontánea. La gobernanza se debe diseñar, se deben llegar a acuerdos y se deben cubrir las necesidades de procesamiento, de gestión de datos y de calidad de información. El hecho de que nosotros reconozcamos que puede llegar a ser un proceso muy complejo es el primer paso para poder tomar unas decisiones que transformen la gestión de nuestros datos.
Y cuando hicimos ese primer diagnóstico y nos dimos cuenta cómo estaba la Universidad Horizon, nosotros hicimos un planteamiento de la hoja de ruta. Entonces, para enero, que era nuestro primer mes, hicimos la situación, ¿verdad? Lo que les describía Daniel sobre los hilos de información, los Excel paralelos, los indicadores inconsistentes. Y entonces ya nos dimos cuenta que había bastante complejidad porque no teníamos una estructura. Para el mes 3, nosotros ya aplicamos el diagnóstico de gobernanza y obtenemos un nivel por dimensión, tenemos brechas en claridad, no teníamos roles, pero por primera vez ya estábamos cambiando la conversación interna dentro de la universidad porque de nuevo ya no era una percepción, sino que teníamos evidencia cuantificable y ahora sí identificamos esas prioridades concretas. Ya para el mes 6, entonces nosotros empezamos a hacer una formalización de roles, designamos detenidamente quiénes eran nuestros data owners, quiénes eran los datos stewards, y entonces nosotros aprobamos ya la política institucional de datos y empezamos con el catálogo. Ya comenzó a consolidarse, ya no teníamos que las definiciones eran lo que pensaba cada persona, sino que eran acuerdos totalmente formales. Para el mes 9, ya los reportes que antes tardaban 3 semanas, ahora se estaban generando en horas. ¿Y por qué? Porque ya la consistencia entre las áreas superaba el 90%. Las diferencias metodológicas ya no existían. ¿Por qué? Porque estaba todo totalmente documentado. El análisis de riesgo que hicimos nos permitía anonimizar variables sensibles y restringir los accesos que eran innecesarios. Ya en este punto, nosotros teníamos a una Universidad Horizon totalmente confiable. Y quiero, subrayarlo, no fue magia, realmente fue estructura, fue decisión directiva, disciplina de implementación en cada una de las etapas y no, si ustedes ven, no se trató de comprar la herramienta más grande o la más tecnológica, sino realmente de establecer reglas claras, responsabilidades definidas y coherencia institucional. Entonces, váyanse con este lema de que la gobernanza no es un lujo tecnológico, sino que es un proceso estructurado que produce resultados medibles que se ejecutan con claridad y es lo que Daniel les va a comentar. Como lo dice Caterina, hablando de mediciones, hace unos minutos yo les dije algo y quería que se quedaran con eso, y es lo que nosotros no podemos medir, no podemos mejorar. Y si tenemos un dato que no tiene gobernante, el dato con el tiempo se nos va a deteriorar. ¿Qué sucede? Cuando la universidad estructuró la gobernanza de datos, empezamos a tener resultados que eran concretos y eran medibles. El primer impacto que tuvimos, como ya lo dice, fue la eficiencia. Se logró una reducción del 70% en el tiempo de la generación de reportes ejecutivos. ¿Por qué? Pasamos de 3 días de consolidación de datos manual en Excel a 8 horas con integración estructurada y definiciones unificadas. Teníamos criterios únicos. Esto no solo nos va a permitir optimizar tiempo, sino que nos va a liberar talento humano para poder hacer un análisis estratégico. El segundo impacto que se consiguió fue la consistencia. ¿Qué sucede? Logramos un 95% de coherencia en indicadores institucionales según la auditoría interna. ¿Qué sucedió cuando logramos estructurar los datos? Que las discrepancias entre áreas prácticamente desaparecieron. De nuevo, ¿recuerdan el ejemplo que les puse sobre las ventas? El área logística me dijo que se vendieron 11. El área comercial me dijo que se vendieron 10. Técnicamente los dos datos están bien, pero dependiendo también de la definición de lo que nosotros llamamos venta, vamos a poder determinar cuál de los dos números es el correcto. Entonces, en ese momento, para la universidad la conversación dejó de centrarse en qué cifra era la correcta y comenzó a enfocarse como tal en qué decisión voy a tomar basado en los datos. El tercer impacto que se logró fue la reducción de riesgo. Logramos una disminución estimada del 50% en exposición legal asociada al tratamiento de datos personales debido a la toma de decisiones formales por medio de trazabilidad y control de accesos. No todas las personas dentro de una organización deben tener acceso a todos los datos. Y de nuevo, como lo dice Catherine, esto no fue simplemente por el desarrollo de una nueva tecnología, la compra de un software, sino que fue fruto de una decisión de manera estructural, en donde estuvieron involucradas todas las áreas y se logró con, digámoslo, entre comillas, pocos recursos, porque lo que se hizo fue una organización
dentro de los datos no se compró un software súper mega mágico, no. Simplemente se logró cambiar la estructura para poder cambiar nuestros indicadores. Aunado a esto, después de ver los resultados, tal vez le surge la pregunta, ¿y cómo se logra esto en la práctica? Bueno, no en un documento que se archiva, sino realmente con agendas llenas y con prioridades. Nosotros proponemos una ruta de 12 meses que sea progresiva, realista y estructurada. Entonces, en el primer trimestre vamos a tener la fundación, que es básicamente cuando vamos a definir el sponsor ejecutivo, el equipo, ¿verdad? Creamos ese comité de gobernanza, se levanta el inventario inicial del sistema, de sistemas críticos y empezamos a diseñar la política institucional de tratamiento, uso y acceso a los datos. Ya ese trimestre no es tecnológico, es totalmente estructural. En el segundo trimestre, que es ya la fase de estructura, vamos a formalizar los roles que ya hemos visto, los data owners, los stewards y los custodios técnicos. Ya vamos a documentar procesos de calidad y se inicia el catálogo institucional con los indicadores, pero sobre todo hacemos la evaluación de los riesgos de seguridad y tratamiento de datos para priorizar esa mitigación. Para el tercer trimestre, que ya es la parte tecnológica, la que nos gusta a todos, ¿verdad? La inteligencia artificial. Entonces, ya con la estructura bien definida, empezamos a tomar esas decisiones estratégicas proporcionales al nivel de madurez que tenemos dentro de la institución. Entonces empezamos a integrar ahora sí los sistemas estratégicos, automatizar reportes, ya dejamos atrás el Excel y empezamos a implementar el control de acceso alineados con la política. Entonces aquí la tecnología, de nuevo, nos va a acompañar, no nos va a liderar porque el conocimiento lo tenemos nosotros. El cuarto trimestre es la parte sostenible. Entonces vamos a empezar con la capacitación de equipos, midiendo los indicadores de cumplimiento, ajustar el modelo según los resultados que tengamos y entonces vean que la gobernanza comienza a escalar hacia otras áreas. Y eso no es un proyecto corto, o sea, es una transformación progresiva. En 12 meses una institución puede pasar de una incertidumbre a una coherencia institucional, pero no porque cambie su misión, sino porque cambia la forma en que gestiona ese activo más estratégico, que cuál es el dato. Bueno, hasta el momento hemos hablado de algo muy importante y es el dato, pero en algún momento de la conversación empezamos a hablar sobre metadatos. ¿Pero qué es un metadato? En resumen, el metadato es una serie de datos que me explican los datos. Entonces, los metadatos son una serie de cualidades que me permiten identificar la naturaleza, origen, forma de procesamiento de la información. Entonces, un metadato a mí me puede dar la respuesta sobre qué significa ese indicador, cómo lo calculo, de dónde proviene, cada cuánto debo actualizarlo, si involucro o no datos personales y cuál es la finalidad del procesamiento de esta información. Ahora, ¿por qué los metadatos son estratégicos para el CIAC? Los metadatos son una herramienta ya muchísimo más técnica, esta parte ya va más orientada para el personal de TICS, y es que estos nos permiten unificar los criterios de definición institucional, por ejemplo, con el tema de las ventas que les comentaba. Vamos a poder, por medio de los metadatos, evitar múltiples versiones de un indicador, porque los vamos a unificar. Vamos a permitir también una trazabilidad sobre la información. Por medio de los metadatos podemos facilitar las auditorías y acreditación, pero lo más importante del buen uso de los metadatos es que vamos a permitir que los distintos componentes del sistema de información de nuestra organización hablen todos el mismo idioma y estén estandarizados. Por ejemplo, acá tenemos un indicador, la tasa de deserción semestral. Esta es una ilustración muy básica sobre metadatos. Tenemos un código interno y tenemos una definición. Esto es el porcentaje de estudiantes del semestre anterior que no se matricularon en el semestre presente. ¿Cuál es la fórmula de este indicador? Estudiantes no matriculados dividido los estudiantes matriculados del semestre anterior por 100. ¿Cuál es la fuente de información de este dato? Va a ser la vicerrectoría académica. El Data Steward va a ser el área de planeación institucional.
La periodicidad del cálculo de este dato va a ser semestral, evidentemente. Él me va a involucrar también el tema de datos personales. ¿Involucra datos personales, sí o no? En este caso, sí. ¿Cuál es la finalidad de este dato? Necesitamos hacer un seguimiento de permanencia para la acreditación y la planeación académica. ¿Cuál es la base legal? La Ley 1581 de 2012. Entonces, ¿a qué nos lleva este ejemplo? El indicador va a tener un responsable formal, es decir, este indicador no es anónimo y que cualquier persona vaya a tener la capacidad del criterio para hacer el cálculo. La fórmula está documentada para poder evitar distintas versiones del mismo indicador. Es decir, cuando yo le pregunte a una persona del área académica cuál es la tasa de deserción semestral, me debe dar la misma información que me dan en un área como el área financiera. Tercero, este ejercicio de metadatos me permite identificar si estoy tratando con datos que involucran información personal e identificación. Y lo cuarto, me permite ver una trazabilidad y control de versiones. Esto es muy importante porque especialmente los criterios pueden llegar a cambiar debido a algún tema de procesos y si quiero comparar una tasa de 2026 versus una tasa de 2020 donde teníamos un contexto completamente diferente, pues vamos a encontrar discrepancias. Por medio de esta trazabilidad vamos a poder hacer un paralelismo entre ambas cifras. Ya para cerrar, señoras y señores, no queremos hacerlo pues como con una conclusión técnica, sino que queremos hacer 5 preguntas para que ustedes se las lleven y conversen en sus instituciones. La primera pregunta es, ¿existe una jefatura clara del dato a nivel ejecutivo? Acá vuelve y juega, no estamos hablando de un administrador de sistemas, sino estamos hablando de una figura estratégica que cuente con el respaldo directivo y autoridad para definir lineamientos. La segunda pregunta, ¿nosotros contamos con un inventario documentado de todos los sistemas que gestionan la información crítica de la institución? No es un estimado, no es algo implícito, sino es algo que tengamos formalmente registrado dentro de la institución y que tenga un responsable identificado. La tercera pregunta, ¿tenemos actualmente una política institucional de datos que esté aprobada y que esté vigente en la actualidad? ¿Qué sucede? Una norma que me define a mí el tratamiento, uso y acceso de datos no solo es una guía informal, es algo que me permite tener claridad sobre quién es el dueño, cómo se usa y con qué finalidad se usa el dato. La cuarta pregunta. ¿Tenemos claramente definido el dueño de cada activo de dato estratégico? No es quien me haga el cálculo, sino quién me define cómo se hace ese cálculo y me responde por él a nivel institucional. Y la quinta pregunta, nosotros como institución estamos monitoreando de manera periódica la calidad y el cumplimiento de la normatividad de los datos, estamos midiendo los riesgos, estamos validando constantemente los accesos sobre la información, estamos actualizando las definiciones de los datos. De nuevo, la idea de estas 5 preguntas no es empezar a evidenciar posibles culpabilidades, sino que lo que estamos buscando es encontrar las oportunidades de mejora. Si alguna de estas 5 preguntas es incierta, vamos a tener un espacio para poder mejorar. No se les olvide que la gobernanza comienza cuando la institución decide formalizar los procesos que ya viene adelantando. Y esa, per se, es una definición estratégica. Ahora queremos cerrar con una idea central. Después del modelo, de las fases, de las aplicaciones y de los resultados, todo puede sintetizarse en una frase y es que la calidad académica depende de la calidad del dato. La acreditación, la planeación estratégica y la toma de decisiones no se sostienen en percepciones, se sostiene con información confiable. La calidad depende de la gobernanza y no depende solo de tener sistemas, muchísimos sistemas o tener los mejores dashboards, sino que depende de tener claro las definiciones, la coherencia entre sistemas, responsabilidades formales y el cumplimiento normativo. Entonces, la gobernanza no es tecnológica, es liderazgo institucional. Hoy compartimos herramientas, metodologías, pero lo más importante no es la herramienta, es la decisión de empezar.
Y la pregunta no es si necesitan gobernanza. La pregunta que les queremos dejar hoy es ¿cuándo van a comenzar? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Caterine y Daniel, por pues, esta explicación, por todo el proceso. Como les comentábamos, aquí estamos en un proyecto que lidera el Ministerio de Educación Nacional con la institución universitaria Pascual Bravo. La línea 1 tiene 40 instituciones que estaba haciendo el acompañamiento. Todas con esta misma situación, ¿no? Como les decía, una de las dificultades principales era el tema de la gobernanza de datos y una de las principales temas es cómo identificar esos indicadores, ¿no? O sea, cómo realmente saber qué es lo que yo necesito medir para poder luego construir todas esas plataformas. Todo el proceso que usted nos ha explicado son supremamente valiosos, las herramientas que nos han compartido. Tú decías que nos van a compartir por este medio las Sí. plataformas o correo, no sé cómo lo van a hacer. Y no sé si de pronto de las personas que estamos aquí tienen alguna pregunta para Caterine y para Daniel. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿No? Por ahí me emocioné porque prendieron un micrófono, pero no. Todo les ha quedado claro. ¿Tienen alguna pregunta, comentarios? Sí. Dice que mucha información, que muchas gracias por las herramientas, que una excelente y valiosa y clara información, que muchísimas gracias, excelente presentación. Y ya, pues como les decía, Caterine se encuentra en Costa Rica. Mil gracias, Caterine, por estar acá. Daniel está aquí también. Ellos trabajan pues de manera conjunta en estos procesos y pues por haber compartido con nosotros, ¿cierto? Haber aceptado esa invitación de forma voluntaria que están haciendo. Siempre el tema de analítica de datos es un tema muy novedoso y es algo que apenas está como, pues apenas no lleva mucho tiempo en el proceso, pero las personas que empiezan a manejar este tema y empiezan a trabajar en este tipo de procesos es como novedoso, es como tenemos, como ustedes lo decían, venimos desde hace mucho tiempo con esta situación y a lo que me refiero son pocas personas las que empiezan a liderar estos procesos. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por tener esa amabilidad de presentarnos. Yo había visto una manito levantada, creo que ya la bajaron. Hola. Hola, Nicolás. Sí, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿De qué institución nos dice? De la Universidad Popular del Cesar. Dale, Nicolás, ¿cómo estás? Gracias, muy amable. La pregunta, o básicamente estuve revisando precisamente el proyecto con la Universidad Pascual, la institución universitaria Pascual Bravo, y vemos que hubo un acompañamiento en regiones y en algunas instituciones de educación. Me acabo de enterar de esta reunión y pues estuve viendo toda la presentación, excelente presentación, muchas gracias por todo lo compartido. Y la pregunta básicamente es cómo podemos hacer para nosotros participar en este proyecto. Gracias, Nicolás, por el comentario. El proyecto del Ministerio de Educación Nacional sale cada año, que yo tenga conocimiento desde el 2019, lo viene liderando la Dirección de Fomento. Recordemos que el Sistema de Aseguramiento de Colombia tiene 3 instancias: Fomento, Evaluación e Información, y el fomento lo realiza el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Fomento. La Dirección de Fomento normalmente hace convocatoria invitando a instituciones acreditadas a que realicen el ejercicio de acompañar a otras instituciones en estos procesos o que les apoyen a ellos en su misión
de fortalecer el aseguramiento de la calidad. Esto lo han venido haciendo durante varios años. En el 2000 siempre hacen convocatoria, invitan a las instituciones a que participen. Las instituciones se presentan y quedan seleccionadas, y entre esas instituciones, en el caso de la Pascual Bravo, empiezan a hacer otros procesos donde se hace una convocatoria para invitar a las instituciones que van a ser beneficiarias. Esas convocatorias salen también cada año, donde acorde a las líneas, por ejemplo, el proyecto el año pasado tuvo 6 líneas de acompañamiento. Como les decía, la 1 con sistemas de información, la 4 con diseño de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, la 2 y la 3 con acreditación, la 5 con creaciones de programas y la 6 capacitaciones. Se hace convocatoria de acuerdo a los recursos, se dice podemos acompañar, en el caso de la línea 1, 30 instituciones, que luego se amplió a 40, la línea 4, 20 instituciones, que luego se amplió a 30, línea 1, línea 2 y línea 3 alrededor de unas 15 instituciones, y la línea 5 alrededor de 30 instituciones, en las cuales pues quedaron pocas, y lo que hace el proyecto es brindar procesos de acompañamiento a través de encuentros virtuales, visitas presenciales a las instituciones para acompañarlas en estos procesos. Entonces, todo se hace a través de convocatorias a las instituciones. Tienen una vigencia, los proyectos duran en 7 meses, estamos cerrando el proyecto del 2025, ya el Ministerio de Educación define cuándo va a lanzar el proyecto del año 2026 e inicia nuevamente el proceso de seleccionar su institución aliada, que puede ser cualquier institución que cumpla pues con los criterios de acreditación, dar algunos, tienen unas contrapartidas, bueno, unos procesos, y después de eso se hacen las convocatorias a las instituciones para que sean beneficiarias. Eso ya lo maneja directamente el ministerio a través de la Dirección de Fomento. Entonces, pues allí ya tendríamos que estar atentos a que el ministerio pues haga las convocatorias y los procesos normales. Profe Fran. Muy buenos días. Habla Fran Bautista de la Tecnológica FITIT. Agradecerle a la doctora Claudia Milena, a Catherine y a Daniel. Muchas gracias por tan excelente explicación y, como comentaba, pues información clara, sencilla y bastante digerible. La duda inicial que tenía, y pues ya pues parte de la respuesta en el desarrollo, es que es demasiada información la que se tiene, tantos datos, y seguirle pues todo ese procedimiento, pues crear casi una ficha técnica por cada uno de esos datos es un trabajo bastante fuerte, pero pues la conclusión que he generado primordialmente es arrancar por esos indicadores importantes que tiene la institución, y se puede escalar y arrancar para tener de pronto metas tempranas, y decir de pronto trabajemos 1 o 2 indicadores especiales, apropiémonos de ello, también del equipo de trabajo, la definición y el seguimiento, porque uno de los aspectos importantes es el seguimiento. A veces se arranca con esas definiciones y se deja ahí, y ese es el trabajo más fuerte. Entonces, agradecer, y creo que pues, nos queda esa muy bonita experiencia y que es alcanzable. Muchas gracias. Gracias, profe Fran. También tengo la experiencia de una institución de aquí de Colombia, la institución universitaria de Envigado, que maneja todo el proceso y lo lideró no tanto con los datos, sino, o sea, con los datos por supuesto, sino partiendo la priorización por grupos de interés. Recuerden que uno en el sistema interno de aseguramiento de la calidad define cuáles son sus grupos de interés y de valor. De este pueden salir muchos, ¿cierto? 18, todo el cuento, pero hay unos grupos de interés que son, unos grupos de valor que son los principales. Entonces, esta institución escogió o priorizó 2 grupos, 2 actores importantes, que eran estudiantes y docentes.
y a cada uno de ellos les hizo su caracterización y en esa caracterización, por supuesto, identifican cuáles son los requerimientos de información que requieren estos actores, este grupo. Entonces, ahí es donde sale la deserción, la permanencia, bueno, todos estos procesos que son con base en los requerimientos que nos exigen las normas en sus necesidades y expectativas, y con base en eso pues se hace todo el ejercicio de caracterización del dato. Ese es un proceso, como bien lo dice el vicerrector, bastante largo, ¿cierto? Porque es complejo analizarlo, digamos, de llegar a esa detalle y caracterización, primero del actor que estoy caracterizando y luego de la información que ese actor me solicita y cómo se la voy a entregar y construir todas esas matrices. Eso es un proyecto que requiere, como lo decía Caterine, un líder, un liderazgo, ¿cierto? Un actor principal y un proceso de planificación para poder identificarle todo lo que Caterine y Daniel nos han explicado sobre la metodología de los 6 pasos y de la técnica de las 4C, ¿no? Para poderlo sacar. Entonces es un proceso bastante largo que requiere pues, todo un ejercicio y en ese sentido... Sandra tiene el micrófono, así lo podemos apagar. Sandra Milena tiene un micrófono, si me ayudan por favor los compañeros a silenciar el micrófono de Sandra. Gracias, Sandra. Bueno, entonces en ese sentido, digamos, cuando ustedes están implementando su plan de fortalecimiento para fortalecer los sistemas de aseguramiento de la calidad, pues deben definir esas prioridades y definir los equipos o liderazgo. Entonces digo, voy a trabajar gobernanza de datos, quiere decir que el área de tecnología u otra, el área de aseguramiento de la calidad va a liderar este proceso conjunto con tales y les vamos a dar un tiempo, ¿cierto? Ya Caterine nos mostraba todo el plan, es que es bastante complejo, o sea, llegar a definir al final lo que uno quiere ver, visualización, es bastante complejo. Como les digo, tengo la experiencia con, no sé si de pronto estén acá, de la institución de Envigado, de la Universidad del Valle, que es un año entero incluso, pues esto depende del tamaño de la institución, llegar a este tipo de detalles y poder tener estos como uno lo quisiera ver. Y cuando ya entonces voy analizando en mi plan de fortalecimiento, tengo esta de gobernanza de datos, pero luego tengo otra que se llama automatización de procesos, entonces es otra actividad con otro líder, con otro proceso, porque ya digo, bueno, yo quiero automatizar un proceso, entonces si voy a automatizar un proceso, tengo que partir por lo primero que nos decía Caterine, ¿cuál es el diagnóstico? Describir ese proceso en todos sus detalles, hacer toda la descripción, analizarlo para poder establecer qué es lo que yo quiero automatizar. Entonces, todo tiene una actividad, todo tiene como una planificación y una gestión de proyectos que uno tiene que trabajar. Bueno, gracias, vicerrector Fran. No sé si hay otra inquietud. Bueno, agradecerles inmensamente, Caterina y Daniel, por su valiosa contribución. Ustedes no saben lo que hacen por la educación en Colombia. Es como bien lo que te decía Caterina, que pues agradecida también por este espacio, pero digamos que nosotros más es como el poder contribuir a las instituciones, porque a veces hacemos los mejoramientos o apoyos a una institución y eso que ustedes cuentan de una experiencia puede ser replicable y a veces uno en la institución pues no sabe cómo enfrentarlo. En Colombia hay 306 instituciones, hay instituciones de muy gran tamaño, pero hay instituciones muy pequeñas que hacen una contribución muy importante al país con grandes beneficios, grandes impactos y es manejada por muy poco personal. Es una persona que hace todo, algo así. Entonces, el poder tener herramientas que faciliten, que apoyen, pues es muy valioso y que podamos tener conferencistas de la talla de ustedes es súper valioso para nosotros. Mil y mil gracias por su contribución. De mi parte, pues, agradecerte realmente por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá compartiendo la experiencia. Cuando dijiste la cifra de instituciones, solo dije, Costa Rica solo tiene 5 estatales y cuesta muchísimo
hacer una coordinación completa de las 5 universidades. Entonces creo que sí es un reto, pero esperamos que realmente toda la información que les dimos, los ejemplos, las herramientas, les ayuden a ustedes para empezar el cómo, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Cómo empiezo? ¿Verdad? Que tenemos este montón de indicadores por donde entonces nosotros queríamos darles esa hoja de ruta y de nuevo estamos totalmente en disposición si requieren alguna cosa con nosotros, están los correos y demás y nuestro contacto por si requieren algún tipo de apoyo. Muchísimas gracias a todos por habernos permitido hacer parte de ese espacio, que es una pequeña contribución para el desarrollo del país, para poder tener una Colombia educada. Y sin educación no vamos a llegar adelante. Gracias, Daniel, por bonitas palabras. Caterine también, mil gracias. Y un fuerte abrazo a todos, que estén muy bien. Voy a tener la grabación. Ya saben que en el canal de YouTube está todas las grabaciones, todas las sesiones que hemos tenido. Y